Benvidos a Escépticos no Pub Compostela, a nosa sesión mensual de ciencia e escepticismo que organizamos un grupo de xente que coa colaboración do Aidas Nunes, do Círculo Escéptico, da ARP Sociedade de Avance de Pensamento Crítico, e que cada mes teremos un convidado que nos vai contar cousas de moito interese. Neste caso, a nosa convidada é un soldado do Imperio do Mal, que está pagada por Monsanto, tamén coñecida como Gemma del Caño, Farmagema, que ten precisamente o blog Las Cartas desde el Imperio, que está en Naucas, que va a ser a poñente, e non podo dicir máis, o resto do día. Buenas noites, perdonadme que no hablo gallego, ojalá. Me he comprometido con Débora que la próxima charla que de Galicia la llevo en gallego. A ver qué hora, ¿vale? Bueno, pues vengo un poco así de aquella manera, porque un poco nerviosa, porque me prepararon un reto, porque así sois aquí, ¿no? Me dijeron, no puedes hablar del Imperio. No. Y además es que habéis tenido a un grande hace poco, a Miguel Ángel Urbeña, a Menudas de Petróleo, que él sí hablaba del Imperio, supongo que de la parte, o sea, y lo hice bien, yo hablo de la parte del mar. Y claro, pues digo, pues ¿qué cuento yo aquí ahora? Pues si yo solo sé hablar del Imperio. O sea, ¿qué podía yo contar? Y dije, pues cuento mi vida. Habéis venido un montón para escucharme aquí mi vida, y ni tan mal. Porque yo soy farmacéutica, pero trabajo para la industria alimentaria. O sea que podríamos decir que soy fruto del amor de ellos dos. Fue muy bonito el momento en el que se intercambiaron los carteles. Yo te quiero más, no yo más. Yo estaba, porque cuando ellos se casaron yo ya había nacido, porque somos muy modernos aquí. Fue muy chuli. Cuando se mezcla el amor de la industria farmacéutica y el amor de la industria alimentaria, pues sale un soldado imperial. Así que he venido a contaros mi vida y a presentaros a mi familia. Esta es mi familia, mi padre y mi madre. Vamos a verlos un poquito más a fondo. Os presento a mi padre. Este es mi padre, Mr. Monsanto. Le dije que se hiciera la foto sin la máscara, pero está un poco asustado porque se encuentra muchas veces con esto. Fuera Monsanto del planeta. Joder, ¿qué ha hecho mi padre, tíos? O sea, a ver, pobrecito mío. Entonces no se atreve a salir sin máscara porque todas las cosas que recibe son esos. Y encima lo dice ese señor de arriba que tiene malísima cara, tiene peor cara que mi padre. O sea, mi padre si se quitara la máscara tendría mejor cara que ese señor de arriba. Y aún así quieren que salgan del planeta. De hecho, nos dicen cosas tan horribles que se creen que nuestros días de familia en el campo son así. Y no son así. Yo no voy a sitios donde está la carne ahí todo pocha. ¿Pero cómo voy a esos sitios? Hombre, por favor. Aquí las máscaras son puestas por encima, ¿eh? O sea, ese día íbamos normal y el sitio era normal. Esto es un montaje. Hay que decirlo. O sea, en realidad nuestros días son como los de todo el mundo. Vamos a sitios normales, donde pasan estas... Bueno, estas... No, a estos sitios no vamos. No vamos, porque tenemos que diferenciar en los sitios donde se fumiga y las personas que fumigan y las personas que echan pesticidas de los sitios donde va la gente al campo, donde voy yo con mi padre y con mi madre, pues al campo. Días normales y corrientes. Esta falacia que utiliza ese animalico, ¿y también usas la máscara cuando te la comes? No, hombre. En el producto no está. No echamos ningún pesticida sobre el producto porque el producto se moriría. Echamos pesticidas alrededor para que no salgan malas hierbas. Lo que pasa es que te ponen ahí al animalico tan majo, con cara de susto. Esos bichos se comen nuestras plantas, lo que vamos a comer después nosotros. No, nuestra intención no es matarlos, pero es que tenemos que comer. Se vayan al lado y ya está. Y nos dicen sí a la vida, campaña nacional. O sea, vamos a ver, hacer una campaña nacional contra mi padre me parece terrible. ¿Lo es o no? ¿Eh?
Sí a la vida, no al glifosato. ¿Pero qué os ha hecho el glifosato? ¿Por qué? Pero nacional. O sea, ¿no creéis que la gente odia a mi padre así a nivel individual? No, odia a mi padre de forma nacional. Como si al decir algo nacional tuviera muchísimo más peso, ¿no? O sea, quien legisla no conoce lo que hace mi padre. A eso estamos llegando, ¿no? A que nuestros legisladores inculcan miedo, porque son legisladores, inculcan el miedo a la gente haciendo campañas nacionales contra algo que desconocen. Porque cuando no hay glifosato hay esto. Bueno, a mí esta foto no me gusta demasiado porque pone ciudad libre de herbicidas tóxicos. O sea, vamos a ver. Si es un herbicida, ya algo cookie no va a hacer. Porque si no se llamaría otra cosa. O sea, se llamaría échale colonia. Pero no, o sea, utilizamos herbicidas. No hay herbicidas que no sean tóxicos. Sí que hay herbicidas que no funcionan y hacen daño al resto de las cosas, pero no hay herbicidas que no sean tóxicos. Puedes echar vinagre y cargarte todo lo que hay, cambiar el pH de la tierra y tener realmente un problema. O utilizar otra cosa que afecte a muchas más plantas, a muchos más animales, a muchas más cosas que lo que realmente hace el glifosato. Nosotros no querríamos esto. El otro día me decía alguien en Twitter que lo que nos pasa es que no queremos a gente desbrozando. Digo, es que no ha desbrozado en su vida. O sea, alguien que ha desbrozado 2 horas... Uy, 2 horas. Una vez me castigó mi padre, de Monsanto, me castigó a estar desbrozando, y esto es verdad, o sea, no, tal cual, 20 minutos desbrozando y no me podía levantar, o sea, me quedé así, no era capaz de levantarme. Este señor que dice, es que no metemos a la gente a desbrozar, pues no lo ha hecho en su vida. Esto evita, si no utilizáramos glifosato, esto, nuestras aceras, los lados de las carreteras estarían así, y tendríamos muchos problemas de incendios. Y tendríamos muchos problemas de plagas. El glifosato actúa, y actúa bien. Actúa sobre la parte vegetal. Actúa solo sobre vegetales. Inhibe una enzima de los vegetales, que no tenemos las personas, que no tienen los animales. Pero eso no lo contamos. Contamos que es un herbicida, y que eso parece súper mal. Y que eso probablemente esté sobre nuestra comida. Y no es verdad. No lo hacemos, no está sobre la comida. Todos los estudios que hayáis visto, que hay una parte que tiene glifosato, que madre mía, que cosa más terrible, los estudios están mal hechos. Están hechos directamente glifosato sobre algo. El glifosato tiene una vida media de 21 días, en los 21 días se va. Ya está, y se eliminó, y hasta luego, Mari Carmen. Así que no quiero ciudades libres ni de herbicidas tóxicos, ni de estas plantas. Quiero que esto se quite. Y que se quite bien, y que se quite sin atacar a cosas que no tiene que atacar, simplemente a estas plantas. La gente le tiene manía a mi padre, y le tiene manía desde hace muchísimos años. Es que el problema es que tu padre tiene la patente del glifosato, y entonces se aprovecha, y entonces tiene un monopolio. Tenemos que superar el pasado, amigos. No podemos venir con los mismos argumentos de hace 20 años. Hace 20 años que Monsanto no tiene la patente del glifosato. Monsanto solo fabrica el 20% de la producción. El 80% se hace en China. Vamos a buscar otro argumento, ¿no? Los de China que lo copian todo y lo habrán copiado bien, ¿eh? Os habéis quedado un poco así, pero no, está bien, que lo hacen bien, hombre, que no pasa nada. Que es una patente, pues lo hace los chinos, pues fenomenal, hace el mismo efecto. Aquí tiene una cosa que es cierta, ¿eh? Principio activo del herbicida más potente del mercado, y eso es verdad. Es el herbicida el mejor herbicida que hay. Lo que pasa es que le tienen manía porque lo ha hecho mi padre. Y le tienen manía porque salen estudios permanentemente diciendo que el glifosato provoca cáncer. ¿Lo habéis leído? Que ha salido un estudio hace poquito. Sí, ¿no? Decía, es que hay un 41% más de problemas con cáncer a la gente que ha utilizado el glifosato. Claro, solo han contado... O sea, el titular solo pone glifosato, o solo leemos, ¿no? Glifosato y 41% de cáncer. No leemos, es un metaanálisis, son muchos análisis unidos, y no contamos que esos análisis se han hecho solo en gente que utiliza el glifosato de forma, como forma laboral, o sea, ellos trabajan con glifosato. Es como decir que como alguien se ha caído por las escaleras, la culpa es de quien fabrica escaleras. O sea, estamos juntando un problema de seguridad laboral que podríamos mirar, que tenemos que ver cómo lo han utilizado, porque no se sabe cómo se ha utilizado toda la gente que ha participado en los estudios. ¿Qué más
relaciones hay, o sea, qué puede haber más para que se relacione con esa incidencia, con ese aumento de cáncer, y realmente ver un problema si tenemos que enseñar a la gente a utilizar el glifosato. Pero tenemos que diferenciarlo de qué es lo que queda en el alimento y qué es el riesgo que puede tener alguien que lo utiliza de forma profesional. Pero eso no se cuenta, porque si os contamos eso, dejáis de tener miedo a mi padre. Y hay gente que no le interesa que dejéis de tener miedo a mi padre. No me digáis por qué. Pues porque no superan el pasado. Porque llevan 30 años diciendo lo mismo. Más de 30 años. Ya veis los estudios. Hay muchos más estudios. Los estudios correctos, los que están bien hechos, son los que no tienen, los que no relacionan el consumo de ningún alimento, ningún vegetal, donde sea utilizado glifosato, seguridad completa, que los que relacionan el aumento de cáncer realmente con este glifosato. ¿Sí? Y claro, no les gusta el glifosato, y es que tampoco le gustan los transgénicos, porque claro, todo lo hace mi padre. Mi padre hizo semillas resistentes al glifosato y dijeron, pues es que claro, le ponéis glifosato, pues vosotros vendéis las semillas, vosotros lo hacéis todo. Efectivamente, porque es una industria, es una empresa, y a lo que se dedica es a investigar nuevas formas de crear alimentos. No les gustan los transgénicos, ya lo veis, transgénicos igual a destrucción. Eso solo muestra un desconocimiento de lo que es realmente un transgénico. ¿Pero destrucción de qué? ¿Qué vas a destruir si lo que estás haciendo es crear? Nos ponen esto. Patentes de Monsanto, tal. Es que invertimos en investigación para hacer productos mejores. El otro día di una charla en Madrid y les mostraba una foto, que lo tenía que haber traído, me cago en la mano. Eran unas bolitas amarillas. Y cuando les decía que qué producto, eran agricultores, y cuando les decía, ¿qué producto es este? No eran capaces de decirme nada, guisantes, tal, unas bolitas así amarillas, eran berenjenas. Claro, ellos fliparon. Y bueno, pues es que esto lo llevamos haciendo años. No habéis mezclado un montón de cosas, no le hemos puesto una planta de aquí en una planta de allá para que crezca no sé qué. Similar, no es lo mismo, pero similar. Esto sí que lo utilizamos. Esto lo utilizamos en la industria, es un código de barras, aunque no pone Monsanto, pero lo utilizamos todos en la industria alimentaria, que es un lote, ¿no? Podría ser un lote con el que identificamos el producto. Y con ese lote tenemos la trazabilidad, que es una de las cosas pues que utilizamos en el Imperio para acotar los productos si hubiera un problema. ¿Os ha llegado al WhatsApp lo de día retirado 25.000 latas porque tienen botulismo? ¿Os ha llegado o no? ¿No? ¿A Galicia no ha llegado? ¿Ah? A Valladolid nos ha llegado a todos. Las latas no tienen botulismo, como todos los buenos bulos llegan por WhatsApp, ¿vale? No hay un bulo que no llegue por WhatsApp. Bueno, sí, los que llegan por Facebook. Solo esos. Ya está. Todo lo que va a llegar por... Vas a morir si no lees esto. No quieren que lo sepas. Los de los transgénicos casi todos son así. No quieren que sepas. ¿No quieren que sepas qué? Que no queremos comer transgénicos. Esta muchacha está perdida. Y no solo por las pintas, que también. Dice, no quiere comer transgénicos. Se dice un poco de madre, verás. Ella no quiere comer. Ya está. ¿Por qué? Pues porque hoy somos 7.000, 8.000 millones. Pero en 2015 vamos a ser, siendo positivos, 9.700 millones. ¿Cuál? Podéis interrumpirme, ¿eh? Bueno, en 2015, 7.300. 7.019 he hecho yo el cálculo y he dicho, para ir a 8.000 será, ¿no? Vale. La producción de cultivo ecológico, que se supone que es lo que lo peta ahora, el cultivo ecológico, es muy poco productivo. Tiene mucha huella, porque nos toca echar otros pesticidas. Decían ellos, es que el ecológico no tiene pesticidas. No tiene pesticidas, claro que tiene pesticidas. Tiene otros, distintos. Ni mejores ni peores, tiene otros. Es que el ecológico es mucho más sano. No, no es mucho más sano. Es exactamente igual de sano, que un tomate es un tomate, ya está. Pero sí que es menos productivo. En la misma superficie obtenemos menos producción. Cosa que podríamos mejorar con el ecológico y con el transgénico. Con el transgénico, además, podríamos tener más producción y no necesitar utilizar pesticidas. ¿Qué os parece? Y tener que utilizar menos agua. ¿Qué os parece? Realmente el ecológico nos hemos equivocado con él. El ecológico tiene que ser ese de ahí, el transgénico, en el que le hacemos mejoras para mejorar la sociedad, para aumentar la producción.
¿Os he convencido? Sí, porque venís ya... venís de casa ya educaditos. Os diría además que el cultivo de transgénicos en el mundo, fijaos cómo ha aumentado. En países en desarrollo, en países industrializados, ha disminuido un poco por el miedo. Pero en países en desarrollo, el cultivo del transgénico está aumentando, porque están viendo que realmente es igual de seguro, está igual de controlado, se produce más y han perdido el miedo. Quienes no perdemos el miedo, quienes tenemos más miedo, somos nosotros. A partir de aquí nos hemos parado, se ha parado la evolución. A partir de 2010, ¿qué ha pasado? ¿De dónde ha venido el miedo? Donde no viene el miedo es donde hace falta. Ahí no tienen miedo. Ahí dicen, no, no, no. Aquí tenemos que comer. Aquí tenemos que avanzar. Aquí vamos a utilizar todos los recursos que tenemos. En cambio, los países industrializados nos gana el miedo. Y el miedo frena la tecnología. Todo lo bueno que pasa, si le ponemos miedo por encima, nos lo hace parar. Este es mi amigo Manuel. Otro. Mi amigo Manuel, el pobre. Va con esta camiseta al cole. Mi padre y su padre son amigos, pero este pobrecito está todo el día triste porque dice que la agricultura es ese, el arte de perder plata, de perder dinero, trabajando 400 horas al mes, que son muchas, para alimentar a gente que piensa que estás tratando de matarla. ¿Por qué la gente piensa que estamos tratando de matarla? Por desconocimiento. Gran parte de la culpa es nuestra, que mi padre no ha sabido contarlo, que la gente ha pensado, a tu padre solo le importa el dinero, que también, porque yo como todos, no sé vosotros, pero yo como todos los días, incluso los días que me atisco más de una vez, y tengo esa manía, y mi padre tiene que ganar y todos tenéis que comer, porque si no, no seguimos investigando, porque si no, no seguimos avanzando. Así que yo este año le hice a mi padre esa taza. ¿Qué os parece? Para el Día del Padre. Te quiero, papi. ¿Y esa es mi madre? Mi madre le dio, nos da de comer cosas con germeos. Estamos tan normal. No, apenas se nos nota. Así que por favor, relajaos un poco. Monsanto no intenta matar a nadie. Respeta a mi padre. Bueno, se presenta a mi padre, pues ahora se presenta a mi madre. Mi mamá es Bayer, es la industria farmacéutica. Mirar a tu mamá y pensar, ¿qué sería yo sin esta mujer? Bueno, sujeta y el dinero, pero porque mi madre siempre es muy así, ¿no? ¿Qué sería yo sin esta mujer? Pues probablemente nadie, porque me habría muerto. Porque esta es la esperanza de vida y cómo va aumentando. La disminución de la muerte infantil ha ayudado mucho a que esta esperanza de vida haya aumentado tanto. Habrá niños en 2050 que vivan 140 años, ahora tenemos que intentar que vivamos bien esos 140. Mi madre no tiene problemas tampoco en cuestión de género. Le caéis igual de bien los tíos. Y es de agradecer porque nos hacéis igual de falta. ¿Sí? Y hay gente que dice, somos alimentados por la industria alimentaria que no presta atención a nuestra salud y tratados por la industria farmacéutica que no presta atención a nuestra comida, y mi madre siempre dice que no se mezclan negocios y placer. No podemos mezclar y no podemos pretender que la industria farmacéutica controle lo que comemos, que la industria de alimentación controle los medicamentos, que la industria... No mezclemos cosas, no nos quitemos responsabilidad. Nos pasamos el día poniéndole responsabilidades a otro, diciéndole a otro que no nos controle, pero que luego nosotros no tengamos ninguna responsabilidad si nos pasa nada. ¿Verdad? Mi madre suele estar muy triste porque se encuentra como libros como estos, La verdad de la industria farmacéutica. ¿Cómo nos engaña? ¿Y qué hacer al respecto? ¿Pero qué hacer al respecto de qué? Voy a buscar el libro, porque quiero saber qué podemos hacer al respecto. Se encuentra con esto y se encuentra con esto. El negocio no es sanar enfermos, es enfermar sanos. Farmacia es una de las cosas que más nos llaman. Medicamentos que matan y crimen organizado. O sea, nos están comparando con el crimen organizado. A mi pobre madre. O sea, me parece una absoluta crueldad. Ayer mismo, antes de ayer, vi este estudio, os lo he subrayado, solo he traído esto para que supierais que no me lo he inventado. ¿Vale? No hace falta ni que lo leáis, ni mucho menos. Pero bueno,
quería decirle a la gente esta que ahora mismo nos cuenta que es que ha aumentado muchísimo el cáncer, antes no había tanto cáncer, efectivamente, antes vivíamos menos, y ahora todo el mundo conoce a alguien que ha padecido o que padece esa terrible enfermedad. Somos muchos más en la Tierra, vivimos mucho más, y es verdad que la prevalencia del cáncer ha aumentado un poquito, de 0,54 a 0,64, y casi todo es debido al uso que hacemos de malos hábitos. Casi todo es debido al tabaco. Fijaos, ¿eh? Y ahí la industria alimentaria y la industria farmacéutica tienen poquito que ver, ¿eh? El aumento constante se ha aumentado... Espera, que os lo pongo aquí. Se ha aumentado la supervivencia a 5 años de todos los tipos de cáncer. Coño, algo está... Uy, perdón. Oye, digo palabrotas, me perdonáis, pido perdón ya y así ya no lo pido más veces. ¿Algo estaremos haciendo bien? ¿No? Digo yo. Si estamos aumentando la supervivencia del cáncer, ha aumentado un poquito la prevalencia, disminuyen las muertes. Hombre, algo tendrá que ver la industria farmacéutica, ¿no? Nos pasamos el día así. ¿Sabéis cuál es el problema de la industria farmacéutica? Que no vemos resultados a corto plazo. Porque la realidad de un medicamento es este. Tenemos un descubrimiento que tardamos 50 meses. Lo pongo en meses porque parece más, es como de los niños. ¿Cuántos años tiene? 36 meses y parece que es súper grande ya. Fase 2, 12 meses. Fase 3, 26 meses. Fase 2, 26. Fase 3, 33. Aprobación, 18. En total, 12 años. Desde que empezamos a trabajar con un medicamento hasta que sacamos ese medicamento y que funcione, tardamos 12 años. Es muchísimo. No lo vemos de forma práctica. Tenemos un estudio preclínico, tenemos más de 1000 moléculas, empezamos con 1000 moléculas, es así como van 1000 o las que sean, un montón de moléculas, 1000 moléculas, y a partir de ahí vamos descartando de 1000 hasta que nos quedamos con una. Imaginaos que esa una funciona, eso es la pera. Esa una funciona, no siempre pasa, ¿eh? Empezamos con 1000 moléculas y no tienen por qué funcionar las 1000, y hemos invertido todo ese tiempo en 1000 moléculas que no funcionan. Pero encontramos una molécula que parece que funciona. Esas baterías de más de 1000 moléculas las hacen las universidades. Cuando sale un estudio ahora, un estudio en la Universidad de Washington que dice que en ratones se ha demostrado que no sé qué medicamento podría hacer no sé cuál, bueno, pues ponedle de aquí para 12 años. Y que funcione. Que es que nos venimos arribísima cuando vemos esas cosas, esos mismos estudios con los que nos venimos arriba, que han hecho en ratones, y que decimos... Bueno, ya veremos ahí dentro de 12 años los mismos estudios que nos dicen no, es que se ha metido en ratones glifosato y el glifosato da cáncer. A ver, pues la misma validez para uno para otro. Pero imaginaos que esa molécula funciona. Y empezamos con estudios preclínicos. Antes de estos estudios empezamos con animales. Y experimentamos con animales. Y a la gente le cae mal que experimentemos con animales. Y os digo una cosa, ¿probaríais un medicamento que no estuviera testado en un animal? El maquillaje, todas estas cosas, hace millones de años, que lo contó Débora el otro día, estaba prohibidísimo. 20 años, no sé cuánto, ¿no? Me acuerdo. Pero no sé, no concibo probar un medicamento, o probar en mí un medicamento que no está testado en un animal. ¿Vosotros lo haríais? Levantad la mano quien lo haga, por favor, para que pueda salir. Después de estarlo en animales, se hacen en ratones, después se hacen en animales más grandes, simios, tal, y llegamos a humanos. Empezamos con 100 o 20 participantes, de 100 a 20 en la fase 1. En la fase 2, de 100 a 1000. Unos de ellos tienen solo esa enfermedad, después tienen esa enfermedad y otra concomitante. Vamos haciendo estudios ampliando cada vez más, ¿vale? En fase 3, 1000 y 3000 participantes. Bueno, aquí está una versión por la FDA, pero en Europa también se hace. Aquí nos empezamos a venir arriba, ¿eh? O sea, aquí, cuando algo llega a fase 3, es como, hostia, que va a funcionar, ¿eh? Ojo, que parece que esto está funcionando. Hacemos ensayos, doble ciego, lo comparamos con un placebo, para ver realmente si tiene una eficacia o no la tiene, si tiene evidencia o no la tiene. Confirmamos inocuidad y eficacia y llegamos a fase 4. Ese medicamento está aprobado y llega a fase 4 y vive en fase 4, en nosotros.
porque esos estudios están acotados, ¿veis? Pues hay más de 3.000 participantes, pero no son la sociedad completa. Cuando esos medicamentos llegan a la sociedad completa, pues algunos tienen efectos adversos. Nos cuesta un montón tolerar que un medicamento tiene el efecto adverso, porque damos por hecho que cuando tomamos un medicamento nos tiene que curar y punto. Y lo siento, la ciencia no funciona así. Un medicamento puede funcionar y tener algún efecto secundario por el camino. ¿Preferimos tener la enfermedad o preferimos asumir ese efecto secundario? Normalmente preferimos que nos cure, ¿no? Pues si no estamos, aliviados. Todo esto pasa durante 12 años. Si en fase 4 existe un riesgo, cualquier riesgo, por mínimo que sea, mínimo chiquitico, el medicamento se retira. Tenemos un sistema que se llama tarjeta amarilla, que lo tenemos en las farmacias y lo tienen los médicos, donde nosotros podemos acudir y decirle, mira, ahora que me has dado este medicamento, que es nuevo, que está en fase 4, que va a estar aquí, es relativamente nuevo, he notado que me pasa esto. Los médicos y farmacéuticos rellenan una tarjeta y se llevan a los sistemas de farmacovigilancia. Que la farmacovigilancia no es que estemos mirando así las aspirinas a ver si se escapan, sino que estamos controlando todas esas cosas que notamos cuando tomamos un medicamento para ver si realmente tenemos un problema o no lo tenemos. ¿Vale? Es cuando ponemos a 1 de cada 10 en el prospecto. El prospecto es esa cosa que parece un mapa que es imposible volver a meter otra vez, que lo leéis solo para asustaros y ya está, y lo volvéis a hacer un burruño así y vale, pues ese es el prospecto y ahí ponemos 1 de cada 10.000 personas, 1 de cada 100.000 personas o 1 de cada 1.000 personas. Bueno, pues eso se va ampliando gracias a los sistemas de la tarjeta amarilla. Esto cuesta mucha pasta. En los billetes pone "In God we trust". A ver, no. En la ciencia. Y no es confiar, se llama evidencia. Pero necesitamos el dinero. Hemos intentado sacar medicamentos, investigar, sin pagar a los investigadores, pero dijeron que eso ya pasaba en la universidad y que la industria privada no lo iba a hacer. Sacar un medicamento al mercado cuesta más o menos 80 millones de euros. Si le preguntas a mi madre, te dice que vale como 500 millones, pero a ver, más o menos, es una exagerada, más o menos 80 millones. 80 millones cuesta sacar un medicamento. Desde 1000 moléculas, 12 años, 80 millones y pagando a los investigadores, claro. Eso es lo que nos cuesta. Y tenemos que escuchar esto. Descubre cómo crean nuevas enfermedades, pero coño, que no nos da para lo que tenemos. O sea, si 80 millones nos cuesta hacer un medicamento, sino ¿cuánto nos va a costar hacer una enfermedad? Para luego hacer el medicamento, para que... Hombre, que no nos compensa, que no damos abasto, ¿eh? Quiero decir, tenemos mogollón de enfermedades. La gripe mismo, ¿eh? O sea, ya solo con eso tenemos para un rato. No hacemos nuevas enfermedades. La industria farmacéutica no crea nuevas enfermedades, nos las creamos nosotros. Porque no tenemos los mismos estilos de vida que teníamos antes. No tenemos los mismos hábitos que teníamos antes. Nos las creamos nosotros. El sedentarismo, la mala alimentación, el abuso del alcohol, del tabaco. ¿De verdad creéis que hace falta que otros nos creen nuevas enfermedades? Si nos metemos en el pozo nosotros mismos. Es así. Pero claro, es mucho más cookie esto. Porque todo el mundo miente. Menos esa página oscura que nos dice que todo es una conspiración terrible, donde la industria farmacéutica nos crea enfermedades terribles, como, yo que sé, el ébola que se crea en el laboratorio. ¿Por qué no? Como si tuviéramos tiempo de crear el ébola en el laboratorio. Así que sí, la industria farmacéutica crea nuevas enfermedades. Pues tú me dirás que algunos pretenden que vuelvan las viejas. ¿Os suena, verdad? Ay, ¿qué hacemos con ellos? Es la cara que tenía yo, que no. Me dice mi madre, que no te pongo la vacuna por si acaso. Yo, no, ponme la vacuna, mamá, por favor. Y digo, a ver si va a crear autismo. El mercurio en las vacunas incrementa el caso de autismo. En 1800, 1 de cada 10.000. No estamos contra las vacunas, estamos en contra del mercurio en las vacunas. O sea, me estáis diciendo que hay más casos de autismo por culpa de las vacunas. Yo a ellos les digo que entonces esto, ¿qué? Ojo, una R de 0,99, flipáis. El autismo con la venta de comida orgánica. Esto a mi padre le mola, la utiliza un montón.
Esto, si comierais transgénicos en vez de orgánicos, pues no habría problema con el autismo, porque correlación no implica causalidad, que lo decimos muchas veces, pero es tal cual. ¿Vale? Mucho cuidadito con eso. Estos sinvergüenzas, no he puesto la cara del niño completa porque me parece que son unos sinvergüenzas, porque utilizar a un niño con autismo para decir que esa es la evidencia de que las vacunas causan autismo, me parece vergonzoso. ¿Y dónde está la evidencia? Que la veamos. De un ensayo, de un artículo falso, reprobado, anulado, que hay gente que sigue agarrándose a él. ¿Dónde está la evidencia? Pobre hijo mío. Vale, no queremos... Decíamos, los de antes decían que no estaban en contra de las vacunas, solo las que tienen mercurio. Las vacunas no tienen mercurio, lo sabéis, ¿no? Sabéis que el compuesto es un conservante para que los bichos funcionen después, porque si no, no funcionan y no pasa nada. No hay ninguna relación en la cantidad utilizada con ningún riesgo en la salud. Pero bueno, no pasa nada. Vamos no más mercurio en las vacunas. Venga, hacemos vacunas sin mercurio, ¿vale? Difteria, tétanos, tosferina, hepatitis, no sé qué. Y entonces esto, la difteria, está ahí. No tiene mercurio. ¿Cuál es la excusa para que un niño de 6 años muera? El miedo. Porque no sabemos. No queremos vacunas y no queremos ninguna. El mercurio es una excusa. No sabemos de lo que estamos hablando y estamos matando a niños porque no sabemos de lo que estamos hablando. Porque los antivacunas tienen miedo a todas las vacunas, pongan la excusa que pongan. Porque no tienen miedo, porque no han vivido realmente el problema de las enfermedades, ¿no? Claro, cuando llega el miedo, llega la gripe A, alarma social de la leche en Estados Unidos, y resulta que las vacunas de la gripe, esas sí que lo tienen. Cuando nos da el susto, cuando nos dan alarma social, que encima no era tal alarma social, ahí sí que lo utilizamos. Ahí utilizamos lo que sea. Una vez tenemos el susto, ¿sabéis dónde no hay problemas con las vacunas? Donde sí ven las enfermedades. Donde sí tienen susto. Donde el problema no es la vacunación, es que llegue la vacuna. Ahí no hay tasas de madres, no hay nadie ni padres diciendo no vacunes a mi hijo, que a ver si tiene... No, vacuna a mi hijo porque se va a morir si no. Los transgénicos se pararon en los países industrializados, las vacunas se paran en los países industrializados. ¿Realmente deberíamos estar orgullosos de dónde estamos? ¿Deberíamos tener la época en la que tenemos más acceso a la información es donde estamos parando todos los avances? Algo está pasando, ¿eh? O mi padre y mi madre no saben comunicar, o seguimos escuchando bulos, o seguimos escuchando miedo, porque la realidad es esta. Esto es lo que pasa con las vacunas. Esta es la disminución de casos. Y si no me creéis a mí, pues creed a Nico. Las vacunas funcionan y causan adultos. Eso es lo que más causan, las vacunas. Tampoco le hago mucho caso a mi hijo, que es nieto. O sea, que, en fin, me voy a decir lo mismo. Así que, por favor, tranquilos. Amad a los farmacéuticos y a las farmacéuticas. ¿Sabéis qué pasa? Que queremos un milagro y lo queremos ya. Lo queremos ya, queremos algo que cure ya. Que nos cure cualquier enfermedad y nos la cure ya. Algo que nos digan, esto es absolutamente milagroso. Cómpralo y esto va a funcionar y te cura el cáncer y te cura, yo qué sé, de lo que tengas. Que tengo 3 cosas, por las 3. Pero si es el mismo medicamento, da lo mismo. Y entonces os presento a otro miembro de mi familia, al cuñado. Perdona a todos los cuñados. En especial al mío, porque es muy salado, pero es que este es el cuñado. Quiero pedir perdón a los cuñados porque no se merecen. El nombre que tiene este señor no era cuñado, pero digo, a ver si se va a grabar, esto va a llevar a algún sitio y me van a decir que le he llamado sinvergüenza. Vaya, caracoles. Farmacéuticas, asesinos, que es mi madre, asesinos a gran escala, plantas, MMS. Porque la industria farmacéutica está aquí para ganar dinero, no como él, que eso lo gana entre 1 millón y 2,5 millones. ¿Que eso lo gano yo? Nunca. Las farmacéuticas sí, pero él no. Además él no utiliza... No te cura una tontada de nada. No, te cura
el cáncer, el SIDA, el ébola, la diabetes, porque la diabetes también, ¿por qué no? Son todas enfermedades curables. Somos nosotros, que somos unos sinvergüenzas, los de la industria farmacéutica, y lo que intentamos es que no os curéis de eso. Os digo una cosa, la empresa farmacéutica que descubra algo, un medicamento, el que sea, para curar el cáncer, se puto forra, perdón. Da igual que cáncer, da igual, o sea, poned el que os dé la gana, se forra. ¿De verdad creéis que si tuviéramos un medicamento que curara un tipo de cáncer nos lo íbamos a guardar? Coño, que se nos muere la gente, que nos forrábamos. Si lo que queremos es ganar dinero, ¿por qué no haríamos eso? ¿Por qué estaríamos haciendo el imbécil guardándonos algo que vamos a barrer al resto de las industrias? Nos van a querer comprar solo a nosotros, nos vamos a forrar más que nadie. Vamos a ser la caña. ¿Realmente creéis que nos quedamos medicamentos en el tintero? Que no, hombre, que no. Que no. A este señor que está... nueva multa, 600.000 euros. Esta venía a ponerla con un poco de disgusto, porque os he traído esta noticia, la habéis leído, ¿no? Que hace muy poquito que le ha pasado. Pues no, esta es del 2018. Es que le pasa de forma recurrente. Entonces él sigue recurriendo, algunas las paga por pronto pago, aquí le han puesto varias multas, pues una que era 30.000, ha pagado 18.000 y ya está, y ha recurrido a las otras dos, que es más dinero. O sea que no podemos dejar que esto siga, que continúe. Es verdad que se está haciendo algo, pero hay que hacer más aún. No podemos dejar que esta gente siga mintiendo y engañando a la gente, aprovechándose del miedo y de la desesperación de la gente, porque cuando tú estás enfermo quieres hacer lo que sea, te da lo mismo. Dices, bueno, ¿por qué no probar? Porque tampoco sabes que te va a hacer mal, ¿eh? ¿Por qué no probar? Recurrirías a cualquier cosa, y más, imaginaos que es tu hijo. Tu hijo tiene autismo y llega este sinvergüenza y te dice que con esto, que con el MMS, te va a curar el autismo. ¿Por qué no probar? Coño, pues porque es tóxico. Pero este sinvergüenza, que no hace más que hablar y sabe contarlo muy bien, sabe engañar a la gente, pues aprovecha y dice, ala, vamos a por los 2,5 millones de euros y a superarlos, sin ningún criterio. Bueno, sigo presentando a mi familia. Bueno, esta no es mi familia, esta es mi vecina del quinto. Mi vecina del quinto, que es la que está buena. Siempre la del quinto está buena y yo toda la puñetera vida queriendo vivir en un quinto y claro, no. O sea, la del quinto es la que está buena. Esta está buena. Pero esta no mola, ¿eh? Está buena, pero dice que te pongas café por el tracatrá. Cuidado, a ver, si conocéis a alguien que quiere hacer esta tonta, el mayor problema que está habiendo es de quemaduras. Joder, que ponedlo frío, que no es ponte con las magdalenas. O sea, si os vais a poner un enema por el tal, sed un poco curiosotes, ponedlo templado, por lo menos. Está habiendo problemas muy serios de quemaduras. Esto va... Pues es verdad, que el mayor problema que está habiendo, además de diarreas osmóticas, incluso en pacientes inmunodeprimidos y no sé qué, hay diarreas muy fuertes, porque tiende a salir todo el agua para intentar eliminar toda esa porquería, porque las cosas que están destinadas a ponerse por la boca, pues tienen que ponerse por la boca y por ningún sitio más. Ni yogures, ni... Vale, nada, los yogures en ningún sitio, el café en ningún sitio... El otro día contaba que he visto en internet que hay gente que se pone... Hay toda una corriente, podéis buscarlo, que la gente quiere tener los ojos verdes y entonces les han dicho que con una gotita de limón los ojos se quedan verdes. Está bien, porque como te quedan los ojos así, nadie sabe si son verdes o no, y tú puedes decirlo. ¡Que si te tengo los ojos verdes! Y ya está. ¿Sabéis qué pasa? Que en internet no sale alguien diciendo... Yo fui el gilipollas que me puso lo del... Y no lo hagáis que escuece. Nadie. La gente no dice esas cosas. Solo dice las cosas que le ha ido bien, porque nadie quiere asumir que es idiota y que hizo caso a alguien, como mi vecina del quinto, para echarse una gotita de limón en los ojos. A la vecina del quinto se le trae el pairo, la multan también, como al cuñado. Les multan, pero les da más o menos lo mismo. Le multaron por vender huevos vaginales que no tienen los efectos que anuncian como... ¿Pero qué efecto va a tener un huevo vaginal? Dice, no tiene los que anuncia. Es que también el titular, 400.000 euros le pusieron de multa. Claro, que es que ella factura entre 15 y 20 millones de dólares. Está muy bien porque con 4 años de facturación podemos sacar un medicamento. Oye, ni tan mal. Si invirtieras a tanta tonta en hacer medicamentos...
Bueno, pues quiere descubrir el mundo, las delicias del sexo anal, que por qué no, pero que tampoco hace falta que nadie pague por ello, que cada uno en su casa haga... No hace falta que hagáis caso a la vecina del quinto. Lo que hagáis en el cuarto, problema del cuarto. Y a las seguidoras les proponen que... mira, que groseros, que hacer pis en la ducha mejora el suelo pélvico. ¿Será por la distancia? O sea, la gente paga hilando un programa en Netflix. En Netflix es, ¿no? O sea, fijaos a cuánta gente puede llegar unos huevos vaginales para no sé muy bien qué. Aunque le hayan multado. ¿Cuánto me sale? ¿A cuánto me sale el huevo? Me va a faltar. Venga, anda, claro que sí, guapi. Uy, no había visto yo que ponía torres básicas. Bueno, lo quito. Perdón, fuiste. No me va a volver a dar sal en la vida. Bueno, pues ya está. Cuando llega la tía, la mamá está despedida. O sea, las tías molamos mucho. Cuando llega mi tía, pues tenemos a mi papá, a mi mamá, al cuñado, a la vecina y tenemos a mi tía. Porque a mí, claro, yo cuando llegué a ser un poco más mayor y me di cuenta pues, de que la industria farmacéutica a lo mejor no hacía las cosas bien, dije, mi mamá es buena, pero a lo mejor no hace siempre las cosas bien. Lo mismo mi tía sí. Y dije, mamá, despedida. Voy a ver mi tía qué hace. Porque mi tía es industria también, ¿eh? O así se hace llamar. Y entonces yo, cuando estudié la carrera, yo hice I+D, me especialicé dentro de farmacia, I+D y la parte de industria. Hice las dos cosas, ¿no? Y entre medias, pues no entendía cómo una universidad que se basa en evidencias, en hacer estudios, en informarse, no sé qué, no sé cuál, con 800.000 fórmulas químicas de productos que funcionan y le quito, le pongo el agrofacetilo a la aspirina, al ácido salicílico y ya tengo una aspirina, tal, no sé qué, y de repente veo farmacia homeopática en cuarto. Y digo, a ver si he estado yo toda la vida equivocada. Joder, si esto se estudia, lo mismo es que es verdad. Y me apunté. Era extra, pero dije, voy a apuntar por si acaso, a ver si me he equivocado, ¿no? Entonces, básicamente, la asignatura era, nosotros cogíamos un colorante de color rojo. Entonces, cogíamos un poquito de ese colorante y lo metíamos, un poquito así, ¿no? Y lo metíamos en un vaso con agua. Y entonces, esa mezcla, cogíamos otra vez y lo metíamos en otro vaso con agua. Y esa mezcla, lo cogíamos otra vez, otro poquito así, y lo echábamos en otro vaso con agua. Y así un montón de veces, y luego lo echábamos sobre esas bolitas, que son sacarosa, y lo echábamos por encima. Y entonces todo el mundo, ¡oh! Y yo, ¿qué? Que yo no veo el colorante. Que yo no veo nada. Yo miraba así a mis compañeros. Y decía, ¿qué ven? Me sentía un poco como en el traje nuevo del emperador, ¿no? Todo el mundo, ¡ah, cómo mola! Y yo, me cago en la leche, soy daltónica. Y lo he descubierto haciendo homeopatía. Entonces, es verdad que la asignatura me vino muy bien para darme cuenta que realmente no funcionaba, o sea, que realmente no tenía ningún sentido. Y lo que no podía comprender es que la profesora que antes había estado haciendo integrales con ella para ver si una persona necesitaba un bolo, necesitaba perfusión o cada cuánto tiempo necesitaba tomar un medicamento, ahora me estaba diciendo que tenía que echar eso y que eso era medicina. No me lo podía creer. Gracias a Dios ya no hay homeopatía en la Facultad de Salamanca. Y así debería ser. No digo que no tenga que haber una asignatura de pseudociencias, porque a mí me vino muy bien como argumentos para desmontar todos los sesgos o todas las falacias que me dice la gente que sí que cree en la homeopatía. Para eso sí me vino bien y a mí eso sí me parecería interesante, ¿no? Crear una asignatura en la que diéramos argumentos, le contáramos los sesgos, le contáramos que la gente tiene de forma natural una regresión a la media, que la gente no tiene una respuesta, quiere una respuesta hoy para una solución a una enfermedad y a veces no la tiene hoy, y a veces tiene que esperar, y esperar es una cagada, pero hay que esperar, y no pasa nada. Tenemos que poder decirle eso a la gente y más, bueno, pues los médicos o los farmacéuticos que estamos a pie con el paciente, ¿no? Entonces vi esto, o sea, digo, la gente, macho, se come un caramelo y se cree que es un medicamento, porque el efecto placebo, no dejemos de valorar el efecto placebo, que es muy potente, pero en el fondo lo que estamos haciendo aquí es dar caramelos. Si lo vemos aquí, como en la industria farmacéutica donde mi madre gana dinero, pues digo lo mismo, oye, esto venden caramelos, pero no ganan dinero. Hombre, de beneficio 134, está bien, ¿eh? No, o sea,
No está mal. El tema es que en investigación, 6,29. Comparados con los 80 de un medicamento, ¿verdad? La diferencia es tocha. Que también os digo, ¿en qué coño se gastan 6 millones de euros para hacer azúcar? Y más azúcar, y más azúcar. Que no soy capaz de entenderlo. Que para hacer azúcar no hace falta investigar. Que luego he pensado, lo mismo son los diseños de las cajas. ¿Sabes? Que sí, hombre, ahora que, venga, vamos a hacer un diseño nuevo de los inocuaciones ahora que llega otra vez la gripe. Pero podríamos hacer una vacuna, trae por culo, ponle para azúcar. Ponle la caja más bonita. Cuando vemos las posibilidades de que funcione, pues todas las tenemos clarísimas, ¿no? Las veis en azul, las veis en amarillo. Mucha gente me dice que lo que me pasa es que no leo bien los estudios de homeopatía y que los tengo que mirar desde otra perspectiva, ¿no? Entonces yo busqué la información desde otra perspectiva. Dije, voy a poner en internet, ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Sí? Os lo cuento, veréis. Vale. Desde otra perspectiva esto puede ser distinto, pero yo desde la perspectiva de la homeopatía lo que veo es, yo sigo ganando 3 y esto me importa tu salud. Es verdad que puede ser otra perspectiva, pero el fondo es el mismo. Así que corriendo dije, mami, vuelve. Yo no quiero esto más. Pero llegó mi prima, claro, estaba mi tía, pues llegó mi prima. Aquí mi prima. Pero vamos a ver, vea, tía. ¿Por qué persiguen cosas que se supone que son inocuas? Y has puesto tú la frase y no la has leído. Porque en la propia frase está la respuesta. Es verdad que son inocuas. Es verdad que no tienen efectos secundarios, ¿a que no? No, claro, el azúcar. Ni los primarios tampoco, no tienen secundarios ni primarios. Bueno, aquí mi prima. Y aquí el que se quiere ligar a mi prima. No he puesto el nombre, pues acaso, que luego me dicen que sí, no sé qué. ¿Cura la homeopatía? Rotundamente sí. Es que si tú le pones algo rotundamente ya parece como que sí, ¿no? Alguien que lleva tratándose con homeopatía, años lleva tratándose con homeopatía, no puede estar inventándoselo. ¿A que no se ha operado con homeopatía? La anestesia de homeopatía todavía no se ha inventado, ¿a que no? O los anticonceptivos de homeopatía no se han inventado, ¿a que no? Ya. Hay estudios químicos, pero pobres químicos, que les damos pa'l pelo todo el rato. Estudios químicos y científicos, que es distinto. Porque los estudios científicos los hacen científicos y los estudios químicos... ¿Qué hacéis los químicos? Nadie lo sabe. A mí yo soy más de estudios físicos, los que se ven en papel, los que podemos analizar y los que demuestran que la homeopatía no tiene evidencia. Y dice este listo, que se quiere ligar a mi prima. Bueno, ahora dicen, son medicamentos que de forma única o complementaria mejoran la salud de los pacientes. Ahora les ha dado por decir que no utilicéis solo la homeopatía, que utilicéis también la medicina y también la homeopatía, las dos cosas. Porque como esto no os va a funcionar, pues que por lo menos no me acuséis de que está pasando algo. Bueno, la homeopatía no mata, en absoluto. Nos jodió, el azúcar no mata, ya os lo digo yo que no mata. Segurísimo. Lo que mata es esto. Lo que mata es retrasar un diagnóstico médico por utilizar una pseudoterapia. Lo que mata es dejar la medicina, no hay medicina natural y medicina alternativa y otra medicina. La medicina es medicina y es la que tiene evidencia, ya está. No hay más medicina que esa. El resto es azúcar. El resto son cosas que nos venden. Pero medicina solo es una. Bueno, pues dejar de utilizar medicina hace que tengamos esto. Hace que casi 1.500 personas hayan muerto en España a causa de las pseudoterapias. Yo le diría a mi prima, a mi tía y al que se quiere ligar a mi prima, amad a la ciencia, por favor. Y dejad lejitos, todas las pseudoterapias. Porque veréis una cosa, ya probamos a vivir sin vacunas, ya probamos a vivir con comida orgánica que no tuviera ningún control,
Ya probamos a vivir con partos caseros que no tuvieran supervisión médica. La esperanza de vida era de 35 años. ¿Queremos eso? No queremos eso. ¿Qué nos está pasando a los países que se supone que estamos evolucionados? Al primer mundo. El primer mundo quiere volver para atrás. El primer mundo tiene miedo de todo lo que no conoce y todo lo que lo conoce lo para. En vez de evolucionar, vamos hacia atrás. Vamos a intentar disminuir nuestra esperanza de vida. ¿Por qué creemos que esto es mejor? Le contaba a Manuel antes que mi abuela siempre, cuando le decía a mi abuela, hija, es que ya no comemos como antes. Y mi abuela decía, menos mal, hija, no he comido yo mondas de patatas, bonica. Yo no quiero comer como antes. Yo quiero comer como ahora, eligiendo yo los productos correctamente. Yo no quiero morir como se moría antes, de difteria, de tétanos, de sabe Dios. Yo no quiero que nadie muera en un parto. No neguemos las evidencias. Y no, a mí no me paga Monsanto. No, porque Monsanto me lo dijo muy claro. Monsanto era mi padre. Me lo dijo así con la máscara, esa del glifosato, que la hemos puesto más cookie ahora, pero es la del principio, ¿la veis? ¿La identificáis? Así que yo amo a mi familia, chicos, así os lo digo. Amo a los avances tecnológicos, amo a los avances médicos, amo a las farmacéuticas y amo a la industria de la alimentación. Así que, muchas gracias.